Hay nombres que resuenan en las sombras del alma humana, nombres que, al ser pronunciados, agitan ecos antiguos que duermen en el inconsciente colectivo. Uno de esos nombres es Paimon. Para algunos es apenas un personaje de ficción, para otros, un símbolo ocultista entre tantos. Pero para los iniciados, para quienes han estudiado las estructuras invisibles del poder espiritual, Paimon no es un mito, es un rey, un soberano del otro lado, una inteligencia viva que opera entre dimensiones y que ha sido invocada durante siglos por aquellos que se atreven a pagar el precio del conocimiento prohibido. Desde su aparición en el Grimorio medieval, Ars Goetia Paimon ha sido descrito como uno de los reyes más poderosos del infierno. No es una criatura salvaje ni un espíritu vengativo como tantos otros. Es refinado, majestuoso, elegante incluso, y por eso mismo más peligroso que cualquier bestia demoníaca, porque no viene con fuego ni gritos, viene con sabiduría, con promesas, con secretos, y con una sonrisa que nunca es lo que parece. Pero lo más perturbador no es su poder, sino su creciente presencia. En los últimos años, el nombre de Paimon ha vuelto a surgir en la cultura popular, como en la película Hereditary, donde su influencia se desliza sutilmente en la narrativa como un veneno espiritual. ¿Casualidad? ¿O una revelación simbólica de algo que siempre ha estado ahí, acechando en los márgenes de nuestra percepción? Este video no es una reseña de cine. Es una exploración profunda, obsesiva y aterradora de uno de los entes más misteriosos y respetados del reino infernal. Te llevaremos desde los antiguos manuscritos donde su nombre aparece escrito con tinta ritual, hasta los rituales modernos donde su invocación sigue viva. Analizaremos los títulos que lo describen, como el noveno rey del infierno, su supuesta obediencia al mismísimo Lucifer y su dominio sobre legiones de espíritus menores. Pero hay algo más, algo que conecta a Paimon no solo con el infierno, sino con la historia humana, con estructuras sagradas, con símbolos que llevamos siglos viendo sin comprender. ¿Qué relación hay entre Paimon y el conocimiento prohibido contenido en sitios como la Cava? ¿Puede un demonio antiguo haber dejado huellas en la arquitectura espiritual de nuestro mundo? Antes de que descartes estas preguntas como fantasías, considera esto. ¿Por qué tantas culturas han codificado sus enseñanzas en geometrías secretas? ¿Por qué los sabios hablaban en símbolos? ¿Y por qué ciertos nombres, como el de Paimon, han sobrevivido al paso del tiempo, a las censuras religiosas, a la destrucción de bibliotecas enteras? Paimon es más que un demonio. Es una fuerza arquetípica, un símbolo viviente del deseo humano por el poder absoluto y la verdad a cualquier precio. Su historia no es solo la de un espíritu invocado con incienso y círculos mágicos. Es la historia de lo que ocurre cuando el ser humano intenta abrir puertas que quizás debieron permanecer cerradas. En este recorrido vamos a desenterrar los fragmentos dispersos de su leyenda. Veremos cómo ha sido retratado en antiguos textos, de demonología, en grimorios sellados, en tradiciones ocultas y hasta en rituales secretos practicados en las sombras del ocultismo moderno. Y también descubriremos lo que nadie quiere decir, que Paimon no está encerrado en los libros, sino que aún responde, aún escucha, aún exige. Prepárate para conocer la historia de un rey, pero no un rey de este mundo. Un rey cuyo trono no está en castillos ni palacios, sino en los rincones ocultos de la psique humana. Un rey que, para ser comprendido, debe ser enfrentado con el corazón firme y el alma dispuesta a mirar el abismo, porque este no es solo un video, es una advertencia y una invitación. El nombre de Paimon no es nuevo, no fue creado por el cine ni por la literatura moderna. Su origen se hunde en las raíces más oscuras de la tradición demonológica occidental, y lo que es aún más inquietante, podría tener conexiones con estructuras de creencias mucho más antiguas de lo que jamás se ha admitido abiertamente. Los primeros registros conocidos de Paimon aparecen en grimorios medievales como el Lemegeton Clavicula Salomonis, también conocido como la llave menor de Salomón, específicamente en su primera sección, el Ars Goetia. Este texto recopila los nombres, rangos, símbolos y atributos de 72 demonios que supuestamente fueron sometidos y encerrados por el rey Salomón. Paimon es descrito como uno de los reyes más poderosos del infierno, con el poder de revelar secretos ocultos, enseñar todas las artes y ciencias y otorgar dominio sobre otros. Pero incluso en este contexto, Paimon destaca.
Mientras que muchos demonios del Ars Goetia son figuras menores o ambiguas, Paimon es tratado con una reverencia casi sagrada. Se le representa montado en un camello dromedario, precedido por una procesión de músicos infernales y rodeado de una energía regia, casi divina. Esta imagen sugiere algo más que un simple espíritu maligno. Habla de una entidad que exige devoción, reconocimiento, culto. Este patrón es consistente con otras figuras antiguas de poder espiritual que con el tiempo fueron demonizadas. Algunos eruditos esotéricos sostienen que Paimon podría ser un eco distorsionado de antiguas deidades orientales asociadas al conocimiento oculto y la magia sagrada, como Thoth en Egipto, Enki en Sumeria o incluso ciertas divinidades del desierto preislámico, y es aquí donde surge una conexión inquietante. La posibilidad de que la figura de Paimon esté relacionada con sabidurías ocultas codificadas en monumentos sagrados. Uno de los más discutidos es la Kaaba en la Meca, una estructura cúbica negra que representa el centro espiritual del mundo islámico. Aunque en el Islam su significado es puramente sagrado, algunos investigadores esotéricos han señalado que la forma cúbica, su alineación astronómica y su simbolismo geométrico podrían estar relacionados con antiguas tradiciones de contención, de energía espiritual, exactamente el tipo de conocimiento que Paimon supuestamente domina. La geometría sagrada presente en el simbolismo de la Kaaba, en los sellos mágicos del Ars Goetia y en los rituales antiguos apunta a una verdad filosófica más profunda, que el universo está construido sobre patrones invisibles y que ciertas entidades como Paimon tienen dominio sobre ellos. Su poder no reside solo en lo espiritual, sino también en lo matemático, en lo armónico, en las estructuras que dan forma al alma y a la materia. Desde una perspectiva filosófica, Paimon representa el arquetipo del portador de conocimiento prohibido. No es un destructor como otros demonios infernales. Su rol es más sutil, más peligroso. Es aquel que revela aquello que no deberíamos saber. En la tradición judeocristiana, esto recuerda la figura de Lucifer como portador de la luz, no de forma literal, sino como símbolo del conocimiento que desafía a Dios. En este sentido, invocar o siquiera estudiar a Paimon es una forma de rebelión espiritual, un acto de desobediencia metafísica que pone al alma en riesgo, pero también en camino hacia una comprensión más profunda. Los magos renacentistas como Cornelius Agrippa y John Dee conocían bien los peligros de abrir puertas al otro lado. Sabían que las entidades como Paimon no eran meras supersticiones, sino inteligencias activas en planos sutiles, capaces de interactuar con el mundo humano a través de símbolos, rituales y voluntad enfocada. Y sin embargo, siempre ha habido quienes han buscado ese contacto. Porque el conocimiento que Paimon ofrece es irresistible, comprensión de los lenguajes ocultos, del control mental, de los secretos del universo. Pero nada es gratis. Según los grimorios, sus pactos requieren obediencia, sacrificio y muchas veces una transformación radical del alma. Así, desde la Edad Media hasta hoy, Paimon ha sido invocado por ocultistas, temido por creyentes e incluso ridiculizado por escépticos. Pero sigue ahí, persistente, observando, esperando, porque como toda figura poderosa del inframundo, no necesita ser creída para actuar. Basta con que su nombre se pronuncie y se recuerde. Hablar de Paimon no es solo adentrarse en el folclore demonológico, es sumergirse en el laberinto del alma humana, donde el deseo por el conocimiento absoluto choca contra los límites del espíritu. Quien menciona su nombre no está simplemente estudiando un demonio, está activando un símbolo que ha sido temido, invocado y reverenciado durante siglos. ¿Quién es Paimon realmente? Según el Ars Goetia, Paimon es uno de los reyes más poderosos del infierno. Su rango es altísimo. Cuando aparece debe ser precedido por música y trompetas infernales. Su manifestación no es monstruosa ni grotesca como la de otros espíritus. Es majestuosa. Cabalga un dromedario, lleva una corona y tiene el rostro de un hombre con una expresión de sabiduría oscura, severa, casi hipnótica. Se dice que su voz suena como un rugido profundo, pero que se vuelve clara si el mago que lo invoca lo obliga a hablar inteligiblemente. Este detalle es clave. Paimon no ofrece su sabiduría fácilmente. Debe ser forzado a revelar lo que sabe, lo que implica que su conocimiento está velado, protegido y solo disponible para quienes tienen el valor y la preparación de enfrentarlo. Esto nos remite al principio alquímico del solve et coagula. Para transformar hay que disolver primero. Y Paimon es esa disolución.
un fuego oscuro que quema la ignorancia pero también la identidad. Su dominio Paimon gobierna sobre 200 legiones de espíritus, lo que lo convierte en uno de los comandantes más influyentes del inframundo. Sus especialidades, según los grimorios, son las artes ocultas, las ciencias secretas, la filosofía, la retórica y la psicología. También puede enseñar a manipular las emociones de los demás y dar control sobre mentes y voluntades. Esto es particularmente aterrador. Paimon no actúa en el mundo físico, sino en el mental, emocional y energético. Su poder no se ve, se siente. Él es el susurro que te hace dudar de tu moral, la inspiración que te impulsa a cruzar límites, el impulso que transforma la ambición en obsesión. Es el maestro de la influencia invisible. Muchos ocultistas afirman que su energía se manifiesta a través del deseo compulsivo de saber más, de llegar a lo prohibido. Cuando una persona empieza a obsesionarse con lo oculto, con la magia, con los secretos de la realidad, cuando ese interés deja de ser una curiosidad sana y se convierte en compulsión, Paimon podría ya estar operando. El ritual y el precio en los textos antiguos, invocar a Paimon requería una preparación meticulosa. No basta con nombrarlo. Se necesita una combinación precisa de símbolos, invocaciones, círculos mágicos, ofrendas y protección ritual. Esto no es superstición. Es una tecnología espiritual diseñada para manejar energías inmensas. Sin preparación, se corre el riesgo de abrir una puerta sin poder cerrarla jamás. Uno de los elementos comunes en sus rituales es la utilización de sangre, a menudo de animales, como parte del tributo. Otro aspecto mencionado es la necesidad de una ofrenda en forma de conocimiento. El invocador debe entregar parte de su entendimiento o memoria. En otras palabras, Paimon no solo da conocimiento, también lo quita. Esto se alinea con múltiples testimonios de ocultistas que afirman haber trabajado con esta entidad. Muchos reportan un incremento exponencial de intuición, sueños vívidos, acceso a información desconocida, pero también un colapso emocional, paranoia y una desconexión de la realidad cotidiana. Algunos lo han llamado el precio de la visión. Otros, simplemente, la maldición del pacto. Arquetipo psicológico. Desde una perspectiva junguiana, Paimon puede ser visto como el arquetipo del sabio oscuro. Es la sombra del maestro espiritual, aquel que tiene todas las respuestas, pero exige la muerte del ego como pago. Este arquetipo aparece en muchas culturas bajo distintos nombres. Loki en la mitología nórdica, Prometeo en la griega, Tezcatlipoca en la azteca. Son figuras que traen el fuego del cielo a los hombres, pero con consecuencias terribles. Jung afirmaba que cuando un arquetipo no es integrado conscientemente, se manifiesta de forma destructiva. Así, quien estudia a Paimon sin comprenderlo, corre el riesgo de ser arrastrado por su sombra. Puede volverse esclavo de la obsesión, del narcisismo espiritual, del deseo de control. Paimon y la cultura moderna. La película Hereditary, 2018, reintrodujo a Paimon en la cultura popular con una fuerza inusitada. En ella se presenta como el Pienos y objetivo final de una secta que busca traerlo a este mundo a través del sacrificio, el trauma y la manipulación psicológica. Aunque con licencias artísticas, la película refleja de forma inquietantemente precisa los aspectos más siniestros del culto a este demonio. Su exigencia de cuerpos, su necesidad de canales humanos, su imposición de autoridad desde lo invisible. Tras Oligomotesins, el estreno de la película, el nombre de Paimon se viralizó. Apareció en foros, en redes sociales, en rituales de TikTok, en páginas de ocultismo. Y con ello, algo cambió. La energía de Paimon fue invocada colectivamente, ya no como figura aislada en libros polvorientos, sino como símbolo vivo en la mente de millones. Esto plantea una cuestión filosófica crucial. ¿Los demonios existen como entidades independientes o como egregores que toman fuerza de la atención humana? Si Paimon es un símbolo con conciencia propia, entonces cuanto más se le menciona, más fuerte se vuelve. Y si es un arquetipo inconsciente colectivo, entonces su resurgimiento indica que hay algo en la humanidad actual que resuena con su energía. ¿Será que el mundo moderno, obsesionado con el poder, el control, la información y la manipulación, es el caldo de cultivo perfecto para un rey como Paimon? ¿Es posible que su ascenso no sea una amenaza externa, sino una revelación interna de lo que ya somos? Tras comprender el poder simbólico, ritual y psicológico de Paimon, debemos adentrarnos en una dimensión aún más inquietante, su influencia sobre la realidad compartida.
Porque lo que hace que Paimon sea especialmente perturbador no es solo lo que representa, sino cómo se manifiesta a través de culturas, símbolos y eventos que moldean nuestra conciencia colectiva. Una de las claves para entender su verdadera naturaleza es observar los patrones de culto y arquitectura espiritual que lo rodean. El concepto de rey en el infierno no es solo un título. Implica jerarquía, estructura y dominio territorial dentro de un sistema invisible. Paimon no es una fuerza caótica, es un regente, y como todo regente, necesita templos, lenguaje, ritual y obediencia. Los investigadores esotéricos han señalado que ciertas formas arquitectónicas podrían estar diseñadas para resonar con entidades como Paimon, en especial la estructura del cubo negro, símbolo recurrente en religiones, templos, esculturas urbanas y tecnologías modernas. ¿Por qué un cubo? Porque geométricamente representa estabilidad, contención, autoridad. Y Paimon, como maestro de los secretos, reina sobre aquello que está contenido, sellado, oculto. La Kaaba, por ejemplo, es un cubo perfecto cubierto con tela negra. Aunque su significado dentro del Islam es profundamente sagrado, algunos estudiosos del ocultismo creen que esa forma no es accidental. Las culturas antiguas conocían los efectos vibratorios de las formas geométricas. El cubo no solo es una figura, es un generador de frecuencias. Y Paimon, como entidad vibracional, podría utilizar estructuras geométricas como puntos de anclaje dimensional. Esto no significa que todos los cubos sean demoníacos, sino que ciertas formas pueden servir como puentes entre planos. Los antiguos sabían esto. Los templos egipcios, las catedrales góticas, incluso los mandalas tibetanos fueron construidos para albergar o canalizar entidades invisibles. ¿Y si algunas de estas entidades no eran dioses, sino reyes del abismo? Pero hay algo aún más perturbador: la relación entre Paimon y el sacrificio. En múltiples relatos ocultistas se describe que para obtener conocimiento real de Paimon se debe entregar algo a cambio. No dinero, no palabras, sino una parte de ti. La forma más común: trauma, dolor profundo, pérdida. Es por eso que simbólicamente Paimon aparece cuando una persona está en su punto más frágil. Cuando la identidad se desmorona, cuando el alma se fragmenta, él entra. Esto está representado de manera escalofriante en Hereditary. El demonio no posee al más fuerte ni al más sabio, sino al más vulnerable, al más dañado, porque ahí es donde se siembra el poder de la transformación. No es casualidad que el ritual final ocurra en una casa aislada, rodeada de símbolos, con cuerpos invertidos, cabezas cortadas y música ritual. Todo apunta a un acto de consagración, no a un exorcismo. La película no narra una lucha contra Paimon, sino una bienvenida. Esto nos obliga a replantear cómo vemos el mal. Porque si el demonio no llega gritando, sino como una presencia suave, racional, tentadora, ¿cómo lo identificamos? Paimon no te obliga, te ofrece. Y si aceptas ya, no hay vuelta atrás. Además, está la dimensión colectiva. Si Paimon es un rey, necesita un reino. Y el reino, en este caso, es la mente humana. En una sociedad saturada de estímulos, donde la espiritualidad se ha vuelto espectáculo y el dolor se consume como entretenimiento, el terreno es fértil para entidades que dominen desde lo invisible. La pregunta ya no es quién invoca a Paimon, sino ¿estamos viviendo en su reinado sin darnos cuenta? Mira a tu alrededor. Celebridades que se declaran portadores de la verdad, influencers que promueven conocimiento sin alma, rituales encubiertos en entregas artísticas, símbolos esotéricos normalizados como estética. No se trata de una conspiración paranoica, se trata de un despertar simbólico, porque Paimon no necesita cuerpos poseídos si ya posee símbolos, y en el mundo moderno, el símbolo es más poderoso que la espada. Desde la psicología, podríamos decir que Paimon representa el saber sin ética, el conocimiento sin compasión. Una sociedad gobernada por esa energía se vuelve fría, manipuladora, desconectada de lo sagrado. El alma se convierte en herramienta, el otro en recurso. Todo se negocia, todo se sacrifica. Y cuando eso ocurre, Paimon ya ha sido coronado. Pero, incluso en este panorama oscuro, hay algo que no debemos olvidar. El poder del símbolo también puede ser revertido. Comprender a Paimon es el primer paso para integrarlo. Verlo sin miedo, sin culto, sin deseo, como lo que es, una parte de la conciencia humana que puede ser trascendida. Los antiguos magos no temían a Paimon,
lo estudiaban, lo invocaban con preparación, lo enfrentaban y lo superaban. El verdadero poder no está en someterse, sino en observar sin caer, en mirar al abismo y no permitir que te devore. Así que si has llegado hasta aquí, no temas, porque el hecho de que estés escuchando este mensaje, reflexionando, cuestionando, significa que aún tienes el trono, que el rey del infierno solo puede reinar sobre ti si tú olvidas quién eres. Después de desentrañar la figura de Paimon desde sus raíces históricas, filosóficas y esotéricas, es natural preguntarse, ¿qué hago con todo esto? Es simplemente conocimiento oscuro para contemplar con temor. ¿O hay algo que podamos hacer para protegernos, integrarlo o incluso trascender su influencia? La respuesta no es simple, pero sí profundamente reveladora. Paimon, como todo arquetipo oscuro, solo domina a quien lo ignora. La verdadera protección nace de la conciencia y la conciencia requiere acción. Aquí te presento un conjunto de prácticas y ejercicios para enfrentar, desprogramar e integrar la influencia de este arquetipo. Y en el proceso, recuperar tu soberanía espiritual. 1. Reconocer su presencia sutil. Primer paso no es el miedo, sino la observación. Paimon opera en lo invisible, en las obsesiones mentales, en los deseos de control, en el hambre por conocimiento sin propósito. ¿Te has sentido impulsado a dominar a otros con tus ideas? ¿Te obsesiona saber más, incluso cuando eso te aleja del presente? ¿Usas el conocimiento como herramienta para elevarte por encima de los demás? Estas no son simples actitudes, son puertas. Paimon no necesita rituales si ya habita tu intención. Para desactivar su influencia, nombra lo que ves en ti sin juicio. Escribe en un cuaderno. Reconozco el deseo de manipular. Reconozco la obsesión por saber. Reconozco el hambre de poder espiritual. Esto, lejos de alimentar al arquetipo, lo desnuda. Y lo invisible, cuando es visto, pierde poder. El silencio como exorcismo Paimon gobierna el sonido, la retórica, la persuasión. Su poder se expresa en las palabras. Por eso el silencio consciente es una forma de resistencia. Cada día dedica al menos 15 minutos al silencio absoluto. Sin música, sin lectura, sin hablar. Solo tú, tu respiración y el espacio interior. Durante este momento visualiza un trono vacío en el centro de tu mente. Ese trono es tu soberanía. Si no lo ocupas tú, lo ocupará otro. Este ejercicio simple fortalece tu aura psíquica, limpia tu campo mental y restaura tu voluntad. Ritual de integración con luz Paimon no debe ser rechazado con ira ni con miedo, porque eso también lo alimenta. El enfoque no es la expulsión, sino la integración. Puedes realizar un ritual simbólico de integración para canalizar esa energía hacia algo superior. Elementos. Una vela negra representa al arquetipo. Una vela blanca representa tu conciencia. Un espejo pequeño, un cuaderno y bolígrafo pasos. Enciende ambas velas frente al espejo. Mírate directamente a los ojos en el reflejo. Di en voz alta. Yo veo al maestro oculto. Yo reconozco la sombra. No soy su siervo. Soy su testigo. Escribe en el cuaderno 3 formas en que tu deseo de poder te ha desconectado del alma. Apaga la vela negra. Deja la blanca encendida hasta que se consuma. Este ritual no invoca a Paimon, sino que lo nombra e integra simbólicamente. Es una afirmación de soberanía. Desconexión del ruido artificial Paimon se manifiesta también en los sistemas que nos distraen. Redes sociales, publicidad, noticias, entretenimiento masivo. Cada vez que consumes sin conciencia, alimentas la estructura mental que él representa. Información sin propósito. Poder sin alma. Movimiento sin dirección. Haz una dieta de estímulos durante 7 días. Nada de redes sociales después de las 20 horas. No más de 1 hora de contenido digital al día, espacios de lectura espiritual en lugar de scroll infinito diario, escrito al final del día con una sola pregunta. ¿Dónde cedí hoy mi trono interior? Este ayuno limpia la mente como el cuerpo. Desconectarte del ruido es silenciar los susurros del rey oscuro. El conocimiento con propósito. No todo saber es luz. Paimon tienta con conocimiento brillante pero hueco. ¿Cómo lo distingues? El conocimiento real genera humildad. El falso, ego. El verdadero saber abre el corazón. El otro, solo la mente. Por eso, antes de estudiar cualquier materia esotérica o filosófica, pregúntate, ¿para qué quiero saber esto?
¿Lo usaré para dominar o para sanar? Esa sola pregunta separa la luz de la sombra. Practica el conocimiento con propósito. Aprende para servir, no para lucirte. Estudia para sanar. Heridas, no para escapar de ellas. Comparte sin imponer. Enseña sin elevarte. Cuando haces esto, conviertes a Paimon en lo que fue en tiempos antiguos, un mensajero entre mundos, no un tirano. Honrar la dualidad sin caer en el culto Paimon no es el mal, es un espejo, representa una parte necesaria del viaje espiritual, la confrontación con lo que deseamos pero no nos atrevemos a admitir. Honrar su existencia no es adorarlo, es reconocer que el alma también debe atravesar el fuego oscuro, que la verdadera ascensión requiere mirar la sombra de frente. Haz un pequeño altar a tu soberanía interior. Coloca una figura de equilibrio, yin-yang, balanza, espiral, una imagen, tuya de niño, tu esencia pura, una piedra negra y una blanca, sombra y luz. Cada mañana míralo y repite, soy el guardián del trono. Lo oscuro me revela, pero no me domina. Conclusión de la práctica Paimon, como todos los reyes arquetípicos, no desaparece, cambia de forma. A veces es una voz, otras una idea, otras un símbolo, pero siempre está ahí, esperando ser reconocido o rechazado. Cuando actúas con intención, cuando limpias tu campo, cuando eliges el conocimiento con propósito, ya no puede poseerte, porque el alma soberana no necesita tronos ajenos. Ya es reino, ya es fuego, ya es verdad. Hemos descendido a las profundidades del símbolo, de la historia oculta, del ritual y del arquetipo. Hemos visto cómo Paimon no es solo una figura demonológica, sacada de un grimorio medieval, sino una presencia activa en la conciencia humana, en la cultura moderna y en las estructuras invisibles que moldean nuestro mundo. Paimon no se manifiesta entre fuego y azufre. Lo hace a través del deseo no reconocido, del conocimiento buscado sin dirección, del impulso de dominar en lugar de transformar. Es una fuerza arquetípica que no necesita ser invocada para actuar. Basta con ignorarla, o peor aún, servirla, sin saberlo. Pero también hemos descubierto algo más profundo, que esa misma oscuridad encierra una clave, que donde hay sombra también hay estructura, que incluso los reyes del infierno pueden ser enfrentados si el alma está despierta, porque lo que Paimon representa no es solo peligro, también es una oportunidad para el despertar. Ver su figura, estudiarla, comprender sus modos, integrar su influencia, no es rendirse a él, sino arrebatarle el poder que ejerce en lo oculto. El verdadero mal opera cuando no se le reconoce, pero cuando es iluminado por la conciencia se transforma. El rey deja de mandar, y el alma vuelve a ocupar su trono interior. No se trata de temer a Paimon, tampoco de adorarlo. Se trata de comprender por qué aparece, qué revela y cómo podemos trascender su influencia sin caer en sus juegos. Porque al final, este video no es solo una advertencia ni una lección esotérica. Es un espejo, uno que te invita a mirar lo que hay dentro, a cuestionar tus motivos, a despertar del hechizo del poder sin alma y quizás, solo quizás, recordar que dentro de ti también hay un trono, uno que nunca le perteneció a ningún rey infernal. Gracias por explorar este abismo con nosotros en Centinela Esotérico. Suscríbete, comparte este video si resuena contigo y no olvides, lo que no ves, también te ve.